Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverry para presentarles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy nos acompañan en el estudio Ana Carolina Quijano. Ella es una joven negra, estudiante o mejor graduada de negocios internacionales y nacida en Cali, pero con sus ascendientes en Tumaco y en Barbacoas, Nariño. Su familia es negra por la línea materna y negra por la línea paterna, y es ahora mismo líder del colectivo Generación, y nos va a compartir con nosotros y con ustedes lo que está haciendo desde su liderazgo como líder negra, líder afro en Cali y la región pacífica. Está también con nosotros Duvalier Sánchez, a quien ya ustedes conocen, es politólogo de la Universidad del Valle, está vinculado a la Alcaldía de Cali en la Secretaría de Bienestar Social y nos acompaña con sus puntos de vista. Y lo mismo el economista David Andrade, quien frecuentemente está en este programa. A todos los saludo y les digo buenos días y gracias por estar en el programa. Buenos días, doctor José Alberto, buenos días David, buenos días Ana Carolina y buenos días a todos los televidentes que nos ven hasta ahora. Bueno, buenos días, cordial saludo y pues unas temáticas bien interesantes que estás proponiendo el día de hoy, que espero que resulte muy útil para los televidentes. Buenos días a toda la audiencia. Vamos a ver cómo nos va con el tema de hoy. Un poquito nerviosa, pero vamos a ver cómo nos va. Bien, acaba de terminar la cumbre, la tercera cumbre de mandatarios afrodescendientes o afroamericanos, que tuvo una primera parte en Cali y una segunda parte en Cartagena. Dentro de los resultados más representativos de esta cumbre está la constitución de la alianza de países que tienen mayoría de población afrodescendiente, entre los cuales están Ghana, Costa de Marfil, Mali, Senegal en África, Brasil, Honduras, Perú y Colombia en América Latina y Estados Unidos. Estos 8 o 9 países han conformado una primera alianza mundial y han nombrado a Óscar Gamboa, el alto consejero presidencial para las comunidades afrodescendientes, como su primer director ejecutivo. Él también ya anunció que en un mes estará haciéndose la primera reunión de este grupo de países para definir cuál es el plan de acción y los indicadores de logro que se van a proponer. Pero igualmente en la cumbre, especialmente en Cali, se hizo una primera rueda de negocios de empresarios afros. Dice Óscar Gamboa que en un día de actividad de ruedas de negocios se cerraron negocios por más de 8.000 millones de pesos entre empresarios de uno y otro lado que estaban presentes tanto de dentro del país como de fuera del país. Y en Cartagena, Brasil trajo la experiencia de lo que ha logrado hacer en algunas de las favelas de Río de Janeiro, con una intervención que combina educación, inversión social y producción, es decir, generación de empleo, generación de ingresos para reinsertar a jóvenes que sería el equivalente a nuestros pandilleros, a muchachos que se han retirado de la escuela, que no tienen empleo y que han hecho de la delincuencia organizada su modus vivendi. Pues estos temas son los que vamos a tratar porque insistimos desde este canal y desde este programa que el tema afro hay que sacarlo más allá de lo novedoso, de la connotación de moda que puede tener coyuntural y convertirlo en un tema de estudio y sobre todo de socialización con ustedes, los televidentes. Recordemos que en Colombia aproximadamente la cuarta parte de la población es de descendencia afro. Es decir, que si hablamos de 45 millones de personas, estamos hablando de cerca de 11 millones de colombianos y colombianas que son negros, mulatos o en todo caso tienen raíces afrodescendientes. Comienzo entonces dando la palabra a usted, mi querido David, para que introduzca el tema de lo que debiera ser, lo que también Óscar Gamboa llama
bueno, él y otros académicos, la tercera diáspora africana que se abre al mundo. Nos decía aquí por fuera de cámaras Ana Carolina que efectivamente la tercera, pero la idea es que los negros, las comunidades negras en el mundo han despertado y están dispuestas a tomarse sitiales de representación y de poder. Yo tuve la grata experiencia hace un año y más un año largo pues de estar en la ciudad de Atlanta en la conferencia de Black Mayors, de los alcaldes negros estadounidenses. Y pues no solo había gente de Estados Unidos, sino gente de todas partes del mundo, pues digamos esa es la conferencia nacional en Estados Unidos, y la que se hizo acá en Colombia es la mundial. Y de verdad es impresionante ver ese concepto de la diáspora africana, no solo como concepto, sino vivirlo. Encontrar, digamos, personas de todas partes del mundo compartiendo un mismo origen y buscando una identidad y un reconocimiento para poder desarrollar, digamos, unos propósitos conjuntos. Yo creo que ese concepto de diáspora no solamente es un reconocimiento de la historia, sino que se está preparando de una manera muy seria se está preparando hacia el futuro. Están teniendo una visión hacia el futuro y están construyendo. Evidentemente, en Estados Unidos y en Atlanta, donde han habido conquistas importantes, donde se podría decir, no, es que allá ya las conquistas se hicieron, tenemos presidente y toda la cosa, aún se ve, digamos, la necesidad de seguir avanzando y seguir construyendo. Y eso es bien interesante, que los grupos poblacionales y los grupos sociales se unan, trabajen conjuntamente para construir, para avanzar, y no solamente para reclamar o quejarse o salir a protestar, sino que de verdad hay una construcción. Entonces yo creo que ese concepto, ese reconocimiento es bien interesante. Yo alguna vez lo dije aquí en este programa. Lo otro es que hay que contextualizar las cosas. No es lo mismo cuando uno estudia en historia las palabras de Martin Luther King cuando dice yo soy un hombre, I am a man. Entonces uno le parece, bueno, interesante en el contexto de la historia, y otra cosa es vivirlo y estar, digamos, sumergidos en ese ambiente y en ese momento en el que dijo esas palabras y bajo las situaciones que estaban ocurriendo de segregación y de todas, digamos, las posiciones, y tiene un valor importantísimo. Entonces, enhorabuena que se están ocurriendo estos fenómenos, enhorabuena que llegaron a Cali, que la población caleña puede ver ese ejercicio, puede sentirlo, puede percibir esas energías que hay ahí, y enhorabuena que sea una construcción hacia futuro, que se esté dejando a un lado el espacio de la reivindicación para empezar a construir y empezar a visionar. Duvalier, nos comentaba Mario Alfonso Escobar en alguna entrevista que le hicimos, el asesor del alcalde de Cali para comunidades, minorías o grupos étnicos, que el científico Raúl Cuero, el bonaerense que trabaja en la NASA, en su discurso saludó al alcalde de Buenaventura, porque el alcalde de Buenaventura ha creado una especie de busto con el nombre, o de parque mejor, parque con el nombre de Raúl Cuero, y él amablemente le dijo que le agradecía que hubiera puesto su nombre al parque, pero que más le agradecería si montaba un laboratorio científico para hacer lo que él hace como científico. Sí, pues yo creo que aquí en varias oportunidades he hablado sobre la admiración que tengo por Raúl Cuero y por varios científicos colombianos, pero en especial por él, pues por su historia de vida y lo que le ha aportado desde la ciencia, desde la invención, desde la creación, digamos, a la academia a nivel mundial, pero sobre todo a darle un lugar de importancia, digamos, a esta raza afro, a los negros de este país que siempre han estado marginados en condiciones de exclusión. Lo que hace Raúl Cuero cuando le agradece al alcalde de Buenaventura, pero además le recomienda que no le haga un parque, que eso, digamos, eso es como de farándula y en tangible es muy poco para de verdad lo que es su obra, que es aportarle al desarrollo de un país, para el desarrollo desde el conocimiento, que eso es muy importante, porque es en términos cualitativos que él quiere aportarle a Colombia. La gran apuesta, y yo creo que
en una pregunta que le hace un día que lo entrevista a Claudia Palacios para El Pueblo, le dice, usted, digamos, ¿cuál es su gran aporte a la ciencia o a la humanidad? Y él dice, pues ninguna de todas las patentes que yo he hecho, ni en la NASA, ni en la universidad donde él está, mi gran aporte son los parques creativos. Eso es lo que él quiere dejarle, digamos, a Latinoamérica y a Colombia, y en eso él diferencia los parques creativos de los parques de emprendimiento, de innovación. Él dice que países como Colombia, en vías de desarrollo, lo que les sirve es la invención, no la innovación, porque la innovación es agregarle a un lapicero un retráctil o a hacerle algún ajuste, que quizás en otros países digamos más desarrollados, pues eso ya se ha hecho y no va a ser tan atractivo como cosas creadas desde nuestra tradición, de nuestra costumbre, que en otros países son casi que exóticas, pero ahí es donde nos tenemos que conocer muy bien y es donde tienen que haber espacios para eso, para crear desde lo que somos y desde lo que conocemos. Entonces yo creo que a eso es a lo que le apuesta Raúl Cuero, digamos, esa es su gran legado, es dejar parques creativos para que los jóvenes puedan crear, y ahí va relacionado con algo que mencionó ahorita David, y es el contexto, es cómo crear desde lo que yo conozco, porque una de las cosas que él siempre recomienda es la observación, y el profesor Ginás lo que dice, otro gran científico colombiano, es hay que aprender, la educación lo que nos hace es atrofiarnos, porque nos enseña a repetir y no nos lleva al contexto, a interactuar con lo que conocemos. Entonces yo creo que ese es algo muy importante y que en última lo que están haciendo es reflexionar sobre la forma en que nos estamos pensando la educación, el conocimiento y desde dónde van a ser las apuestas de desarrollo económico. Ana Carolina, háblenos un poco de su experiencia. ¿Usted cómo ha vivido el hecho de ser negra? Sí. En su niñez, en su juventud, en su espacio académico, en su espacio profesional. Háblenos desde su experiencia. Pues fue un tema un poco curioso, diría yo, porque mi infancia fue un poco particular. Mi mamá, madre soltera, porque pues no convivió nunca con mi padre, vivíamos mis dos hermanos, mi hermano mayor, mi hermanita y yo. Fue un poco particular porque cuando yo crecía, cuando era niña, nunca tuve que hacerme la pregunta de si yo era negra o era blanca. O sea, para mí el color de piel no existía porque en el entorno en el que yo vivía eso no se sentía, no estaba profundizado, no había una pregunta de que, ay, es que vos sos negro, ay, es que vos sos blanco. No la había. Yo crecí, donde crecí yo es por El Pondaje, no sé si conocen, en la Comuna 13. Entonces fue una niñez muy bonita, con muchísimos amigos de todos los colores, olores y sabores, pero nunca había la pregunta de quién es negro y quién es blanco. Y así fue hasta que estuve en el bachillerato, en el colegio, que fue una época pues bastante larga. Yo tenía que 17 años cuando salí del bachillerato. Entonces, para mí nunca fue un tema el preguntarme quién era yo o por qué era negra o por qué no era blanca. Nunca fue una pregunta que debió surgir porque nunca hubo una cuestión o una pregunta con respecto a eso. Cuando llego a la universidad, yo estudié en la Universidad Santiago de Cali, que es una universidad, podría decir uno, eminentemente afro. Surgió la pregunta, ¿pero por qué surgió la pregunta? Porque casualmente todo el mundo en la universidad creía que yo era de Buenaventura. Y yo me pregunto, ¿pero por qué? O sea, pues yo soy de aquí de Cali, mi mamá es de Barbacoas, mi papá es de Tumaco, pero yo soy de aquí de Cali. Y cuando la gente me decía, ¿vos de dónde sos? ¿Vos sos de Buenaventura? Y yo, no, yo soy de aquí de Cali. Entonces, eso me llevó a preguntarme el por qué los demás creían que yo debía pertenecer a un territorio específico solamente por mi color de piel. Entonces, ahí fue que entró el tema de mi pregunta y de decir, bueno, si tenemos un problema de racismo, o sea, ¿qué pasa en la ciudad? Además que nosotros los caleños somos muy orgullosos y decimos que en Cali no hay racismo. Lo que pasa es que hay otro tipo de discriminación, hay otro tipo de racismo, pero sí lo hay. Entonces, cuando yo llegué a la universidad y me enfrenté a todo este tipo de preguntas, entonces me tocó leer un poco más sobre historia afro, sobre conocimiento de mí misma, entender
cuáles eran los procesos que habíamos pasado nosotros los negros como población. No me gusta mucho el término afrodescendiente, lo confieso aquí, porque considero que el término acentúa la diferencia. Es una reivindicación constante de que nosotros, nuestros antepasados vienen del África, pero nosotros somos colombianos, nosotros somos tan colombianos como los italo-colombianos o los colombo-españoles. O sea, y a ellos nadie les recuerda ni les dicen un término español colombiano, no, son colombianos, nosotros somos colombianos también. Entonces, claro, cuando en la universidad surgió todo ese tema, y además una universidad que tiene una dinámica como tan importante del preguntarse del deber ser, de cómo, de lo que pasa en la región, de lo que pasa en el país, entonces ahí es cuando yo me cuestiono sobre mi identidad como mujer negra en el país, y también sobre cuál es mi aporte y cómo puedo ayudar yo. Ahí como en octavo semestre conocí un proceso en la universidad, un congreso de responsabilidad social empresarial, y fue una de las personas que después nos acompañó en el proceso de compromiso ciudadano por Colombia. Entonces, digamos que ahí fue que entró mi inquietud en lo público, aunque en mi casa mis tías siempre dicen, y mi mamá, que yo he sido un poco curiosa, y ellas querían que yo estudiara Derecho, pero pues yo al final me decidí por las finanzas y los negocios internacionales, y fue una buena decisión. Entonces, digamos que ese fue como el trasegar de mi vida en ese punto. Cuando tuve la oportunidad de salir a hacer la maestría, obviamente ya tenía yo un conocimiento previo de que yo era una mujer negra, entonces eso te da más identidad sobre ti misma, más conocimiento, y ver cómo en Europa me veían como una mujer negra fue importante para mí, me ayudó mucho en mi crecimiento, porque uno entiende definitivamente que cómo te perciben en un espacio determinado depende siempre de la actitud con la que vos vayas y del aporte que vos quieras hacer, y además de cómo te sientes tú y cómo te sientes con lo que eres. Entonces ha sido una experiencia muy bacana. Yo no cambio mi vida por nada, ni mucho menos mi color de piel, ni mi familia, ni mi gente, ni lo que soy. Es definitivamente lo que amo, y pues ahorita estamos... A ver, amigo. No, pues me acuerdo de algo muy simpático, precisamente en Atlanta. Estamos con el alcalde de Buenaventura, el secretario de Educación, estaba Oscar Gallego, el gerente de bienestar universitario de la Santiago, y la esposa, estaba mi padre y yo. Entonces alquilamos una limusina para recorrer, pues, para hacer un city tour, y el conductor llega y se sube, y entonces estábamos hablando ahí, y bueno, empezamos a interrelacionar con él. Y él le decía al alcalde y al secretario de Educación que ellos no podían ser colombianos, que ellos tenían que ser africanos. Entonces, el dueño de la limusina, porque es dueño y pues trabajaba también conduciéndola, decía que en Colombia, que cómo era la gente en Colombia. Entonces, ahí había India, la esposa del gallego es india, pelo negro, largo, estaba yo, blanco, con ojos... Estaba mi padre blanco y blanco, estaban el alcalde de Buenaventura, el secretario afro, y no podía comprender que en Colombia existiera, digamos, ese tipo de mezclas y esa diversidad, y creía que en realidad le estábamos molestando. Ahora, el secretario de Educación hablaba inglés muy fluido, y entonces era el que más interrelacionaba allá. Y pues tuvieron una experiencia muy bonita. Pero eso es importante, y volviendo al tema de la identidad, de identificarse. Y yo creo que esa es una potencialidad que tiene la raza, que muy pocos la tienen, porque prácticamente es el origen de la humanidad, ahí está el origen de la humanidad. Y todos, en mi caso, pues a mí me ven así, pero pues por adopción soy muy... digamos, de raza negra. Usted tiene su gen negro allá guardado, mijo. ¿Y sabe dónde se da cuenta uno? Cuando escucha los tambores, cuando escuchan las canciones, cuando escucha ese tipo de cosas, ahí le sale uno. Cuando escucha uno la salsa, por ejemplo, eso se le sale ahí uno. Recuerdo nuevamente en esa conferencia, Michael Zamacá, que es digamos, el director del gran Festival de Artes Negras
es un festival muy grande. Yo estaba vinculado en Corfecali en esa época y tuve mucho interés en eso. Empezó su conferencia tocando un tambor. Y es impresionante ver cómo a ese ritmo de ese tambor todo el mundo empezó a generar una identidad, independiente de la raza a la que, digamos, es evidente que tú pertenezcas, eso, digamos, va en la raza, va digamos, en una cosa genética. Entonces, como ningunos, es muy importante ese valor histórico, todos esos antecedentes, toda esa identidad que genera, que se valore, que el caleño, el colombiano, el vallecaucano, el caucano, digamos, reconozca que detrás de él, detrás de esa condición, existe todo un legado, toda una historia y sobre todo todas unas luchas y unas reivindicaciones y una filosofía y una manera de actuar, que por todo lo contrario no se debe sentir inferior, por todo lo contrario no se debe sentir, digamos, relegado, sino todo lo contrario, tienen mucho que enseñar, mucho de qué sentirse orgulloso y evidentemente resultan siendo admirados por muchos otros grupos poblacionales. Y ese es un gran potencial. No tengo duda, así como el español, es importante que la gente aprenda a hablar inglés y otros idiomas, pero no tengo duda que quienes hablamos español, en un futuro, en el futuro del mundo, vamos a tener una gran posición privilegiada porque el habla hispana es de las más grandes que hay en el mundo y tenemos unas condiciones importantes. Bueno. Y la población afro también va a tener, digamos, esa posibilidad porque sin duda alguna lo que uno está viendo es que se está avanzando hacia la construcción de un futuro. Ahí ya tienen presidente en Estados Unidos y van a seguir avanzando en esas. Bueno, pero entonces todos estos reconocimientos y valoraciones que hacemos del liderazgo, de la capacidad de convocatoria, de la capacidad de visibilizarse que tiene la comunidad negra, en este caso colombiano y del Pacífico, no puede soslayar el que revisemos, y siendo que son tan capaces de visibilizarse ahora, ¿qué es lo que explica que la región pacífica sea la región más atrasada del país? Tratemos de encontrarle algunas razones al hecho de que de los 11 millones de negros que hay en Colombia, más o menos la mitad están viviendo en la región pacífica colombiana. Sí. ¿Sí? Miren, yo creo que esto ha sido histórico, ¿no? Y tiene también, digamos, explicación, y lo hemos dicho en programas anteriores, sobre por qué la marginalidad y el estado actual, digamos, de marginalidad tanto de ubicación como de retraso educativo, social y económico en el que se encuentra la población afrocolombiana, digamos, en su gran mayoría, como ya lo hemos dicho en programas anteriores, que incluso en el Departamento de Planeación Nacional lo ha estudiado, y casi el 90% de la población afro vive en condiciones de marginalidad, de exclusión, de pobreza y pobreza extrema, es decir, una población totalmente vulnerable, donde 2 de cada 100 jóvenes pueden acceder a educación superior. O sea, es una desigualdad social grandísima. Tiene mucho que ver con esa ubicación y con esa historia donde ellos salen y se ubican en territorios donde no puedan llegar, digamos, los que eran patrones en la colonia y los pudieran, digamos, volver a someter a las labores de esclavitud de esa época. E históricamente, pues en este país, digamos, no ha habido un reconocimiento y ha habido, digamos, un Estado que ha sido dominado por élites que le ha querido aportar, digamos, a disminuir esas brechas. Y pasa con los afro, y pasa con los campesinos, y pasa con el sector rural. Entonces yo creo que ahí hay un atraso y ha habido una explotación de la fuerza del trabajo. Entonces casi que la fuerza de trabajo afro ha sido explotada hasta hoy. Hasta hoy. Ellos, creo que los afro les es muy difícil aún acceder a espacios de tomas de decisión, espacios de administración, espacios, digamos, de alta gerencia en el empleo público. Y esto lo quiero relacionar con algo además. En la tercera cumbre de mandatarios afro que se acaba de llevar en Colombia, y aquí en Cali y en Cartagena, se creó algo que es como el gran resultado de esta cumbre, y es la Red de Mandatarios Afro para el Desarrollo Económico. Y aquí es donde quisiera, digamos, hacer un aporte importante. ¿Qué es el desarrollo económico? ¿Y cuál es el modelo de desarrollo económico que quieren hacer los afro, digamos? ¿Cuál es el modelo que ellos, por su atraso, deben apostarle? Por su ubicación, por todo este tema histórico que acabo de decir. El desarrollo económico no es lo mismo que el crecimiento económico.
Vemos que el desarrollo económico es antes que el crecimiento económico, pero también es después. ¿Y por qué? Porque es un tema cualitativo. El desarrollo económico tiene que ver con la educación, tiene que ver con la innovación, tiene que ver con las posibilidades de emprendimiento y de hacer empresa, tiene que ver con lo que dice Raúl Cuero, con la capacidad de crear, de tener herramientas para crear desde su cultura, desde sus costumbres, desde lo que sabe, desde sus saberes ancestrales, poder crear para su desarrollo. Tiene que ver además con las posibilidades de acceder a tecnología y acceder, digamos, a la globalización. En eso, hoy nos preguntamos si en Colombia las poblaciones afro tienen, digamos, todas esas herramientas. Yo creo que ni las poblaciones afro ni el resto de la población colombiana tienen acceso a eso, una élite o una porción muy pequeña de la sociedad. Bueno, pero usted introduce allí, como por los lados, el fondo de lo que puede ser un gran debate, y es, no digamos por el atraso en el que viven, decirlo así, como si fueran ustedes los negros los culpables del atraso. Quiero decir es, ¿qué explicación tiene el que ahora esta dinámica de las negritudes vaya a terminar copiando modelos perversos de desarrollo económico, de mal llamado desarrollo económico, por ejemplo, explotando de manera insostenible la selva del Chocó, explotando de manera insostenible la extracción de minerales desde la zona costera, explotando y convirtiendo zona antes selvática en grandes hatos ganaderos, para poner solo ejemplos. Eso podría llamarse, desde el punto de vista de la economía, de la macroeconomía, Producto Interno Bruto se aumentó en términos grandes, pero en términos micro se va a generar mucha más pobreza y exclusión en las poblaciones que hasta ahora han vivido del pan coger, es decir, de una economía autosostenible. Sí. Claro, permítame que es que hacia allá voy, o sea, ahí quiero terminar la idea y por eso decía lo importante decir de cuál desarrollo económico nos estamos refiriendo para esas comunidades, porque ese es en términos cualitativos, pero cuando hablamos entonces de crecimiento económico, entonces vamos con cifras. ¿Qué es lo que pasa en Colombia? Durante los 8 años de Uribe dijimos crecimos al 4% y seguimos creciendo, pero veíamos que la industria cada vez era menos y el sector financiero cada vez era más amplio y más robusto, digamos, y no se vio tan impactado por la economía. ¿Y por qué es tan importante el tipo de desarrollo económico que le quieren apostar en esta red, digamos, de mandatarios afro? Porque eso va a garantizar que si hay una buena apuesta en el tema de desarrollo económico, pues haya un crecimiento económico sostenible y sustentable, que no sea un crecimiento económico efímero, producto de la extracción de recursos naturales, que es como se está viendo hoy en Colombia. Y es si el crecimiento económico se sustenta en eso, pues va a ser un crecimiento económico que no va a dejar a largo plazo, digamos que no va a ser ni a largo plazo, ni va a dejar de verdad desarrollo económico para las comunidades afro. ¿Usted cómo ve la cosa? A ver, usted. Yo ahí quería hacer una complementación un poco con respecto a la situación actual en la que vive la población negra en este país, y es que es importante recordar que, por ejemplo, la mitad del déficit de vivienda que tiene el país está en la población afrodescendiente. En general, los asentamientos de desarrollo incompleto, mal llamado invasiones, en general sus habitantes, la mayoría son población afrodescendiente, y estos asentamientos de desarrollo incompleto son los que tienen menos acceso a los servicios básicos. Entonces, digamos que eso nos da una dimensión en general y un panorama de cómo vive la población afrodescendiente en este país. Y además también no es sino mirar los espacios tanto públicos como privados que existe, el porcentaje de la población afro que hay, y no hay una representatividad de nosotros en la mayoría de esos espacios. Creo que el tema del Pacífico colombiano es un tema que yo prefiero darle el beneficio de la duda y que para mí no tiene explicación, porque si uno mira países, por ejemplo, como Perú, que estamos en el mismo borde de esquina, el Pacífico es la parte más desarrollada por su estrategia, por su salida, por la importancia que tiene para la dinamización de la economía. En Colombia pasa lo inverso, uno puede decir, sin temor a equivocarse, que es la parte donde existe más miseria y más pobreza. El Estado ha tratado
con varias políticas públicas y con varios diagnósticos que yo podría decir que estamos sobrediagnosticados, ha tratado de encontrarle una explicación o un porqué a la pobreza en la que vive la población negra en este país. Pero eso se ha quedado solamente ahí. No ha habido una ejecución real de las políticas públicas, y las políticas públicas se miden en su ejecución, no en lo que uno crea, porque no podemos crear utopías que no puedan ser aplicables. Se mide en su ejecución, y la realidad hoy es que no hemos podido ejecutar una política pública coherente con las necesidades de la población afrodescendiente en este país. La observación que hace Duvalier es totalmente cierta. O sea, ¿cuál es el desarrollo económico que quiere crear la población afrodescendiente? Y lo que importaría en este caso sería que ese desarrollo económico respondiera a los saberes históricos que tiene la población afrodescendiente, a su conocimiento, a su cultura, porque la cultura para la población afrodescendiente ha sido un eje transversal que lo ha ayudado, digamos, a superar a superar todos los problemas que hemos venido desde atrás: la esclavitud, la discriminación, la invisibilización. Entonces, desde ahí es que se le debe aportar, desde ahí es que se debe decir, mire, nosotros como población somos esto, y esto es lo que podemos aportar. Uno, cuando va al Pacífico, cuando va a Buenaventura, uno se queda asombrado de los saberes que tienen los abuelos, porque ya ni siquiera los nietos, sino los abuelos. Ve, este remedio sirve para esto, esta fruta cómasela así, aplíquese esto a esta hora y verás que no le va a doler más la barriga. Entonces, es eso lo que nosotros tenemos para aportar, pero estamos en mora de hacerlo, porque si nos demoramos 5 años o 6 años más, las personas que tienen ese conocimiento ya no van a estar más aquí. Y nosotros como población afrodescendiente no hemos podido hacer una transmisión de nuestros valores históricos, en parte por la pérdida del lenguaje que tuvimos, que cuando uno pierde la lengua pierde, ahora que hablaba David de la lengua, cuando uno pierde la lengua pierde el 70% de su conocimiento histórico. Entonces estamos en mora de hacerlo. En buena hora Oscar Gamboa, que lidera el proceso de mandatarios afro, va a aportar al proceso de crecimiento, y además va a tener un conocimiento muy grande porque él es de Buenaventura. Vamos a ver qué aporta. Desde el punto de vista precisamente de la política económica, digamos, nosotros hemos desarrollado unos estudios y empíricos, digamos, con trabajo econométrico, de evaluar cómo funciona la calidad de la política pública en la región Pacífico y qué implicaciones tiene eso sobre el desarrollo o la eliminación o la lucha contra la pobreza, digamos, de la población. Y no necesariamente es un componente racial, digamos, nosotros el tema racial no resulta una coincidencia desde el punto de vista académico que se esté ocurriendo. Pero lo más importante es lo siguiente: en el Pacífico colombiano tenemos grandes fenómenos de cooptación de mafias y de estructuras al margen de la ley, de actividades ilícitas, que precisamente llegan por la falta de presencia del Estado, por la falta de presencia, digamos, del ejercicio de una soberanía sobre esos territorios. Entonces, finalmente, llegan estructuras mafiosas, estructuras que están dedicadas al narcotráfico, a la corrupción, a la extracción digamos, de materiales, y terminan cooptando las organizaciones políticas y terminan cooptando los gobiernos para su beneficio propio. Y ahí hemos encontrado que existe una alta desconfianza sobre, digamos, las instituciones que hay, que son las encargadas de ejecutar la política pública. Entonces nosotros hemos evaluado, por ejemplo, la política o el servicio público de acueducto, de salud y de educación, y encontramos cómo definitivamente al estar cooptadas las estructuras del Estado, que son estructuras que se van a dedicar a la depredación de los recursos públicos, digamos, vemos cómo la organización social o cómo, digamos, la comunidad no tiene confianza y existe baja probabilidad de que las políticas públicas mejoren, ¿cierto?, a pesar de que exista, digamos, una mejora en la calidad de esas políticas públicas, perdón, que los servicios públicos mejoren a pesar de que haya una mejora en las políticas públicas. Todo esto, digamos, para aclararlo un poquito más, significa que
cuando hay un abandono institucional, cuando no hay una presencia fuerte de unas políticas bien enfocadas, bien hechas, y sobre todo lo que decía Ana Karina, que se estén ejecutando, no solamente que estén manifiestas, sino que se estén ejecutando, es caldo de cultivo para que lleguen organizaciones que buscan depredar los recursos, que buscan apropiarse esos recursos que deberían ser para el desarrollo y para el crecimiento, y se queden con esos recursos generando un ambiente de desconfianza y de desazón, y evidentemente deje sumergida a la población en una condición, en unas trampas de pobreza que se pueden llamar ahí en ese sentido. Sí. Permítame, yo quisiera llamarles la atención a ustedes para que enfocaran su análisis. Es muy significativo que en la costa pacífica, en la costa caribe y aún en San Andrés y Providencia, uno encuentra que hay presencia de enclaves comerciales e industriales y pesqueros y mineros, etcétera, pero que no son negros, no son de negros, son de otro tipo de poblaciones, generalmente interioranas, y muy ligados en algunos casos a empresas transnacionales. Entonces la pregunta que queda en el ambiente es como si hubiera una política no escrita, tácita, que ve la riqueza y la población negra como sujeto pasivo o sujeto de utilización para la extracción económica en cualquiera de estos frentes, pero no como actor protagónico para apropiarse de esa riqueza. Esto lo digo porque es muy significativo que tengamos un puerto en Buenaventura, y Buenaventura sea una de las ciudades más atrasadas, más pobres y más desvencijadas del país. Es muy significativo que tengamos al palenque de Pambelé en Cartagena todavía en una situación de atraso terrible, ¿sí? Cuando Cartagena en Boca Grande es casi que un Mónaco chiquito, para ponerle solamente el ejemplo, pero detrás de Mónaco chiquito de Boca Grande, acuérdese que seguimos teniendo a Chambacú, desde los años del presidente Pastrana Arango, con su famoso ministro de la época de Economía. Y si usted va a ver a San Andrés, en San Andrés los negocios los manejan los interioranos y otro tipo de extranjeros, pero el negro queda como al margen. Yo no estoy diciendo aquí que sea que el negro pobrecito lo arrinconan, estoy diciendo qué es lo que pasa. Hay una política, hay una propuesta estratégica del Estado Central de Bogotá de tomarse esos territorios y esas potencialidades al margen de las negritudes que los habitan. Es la pregunta que quiero que me contesten, pero déjenme que hay un televidente en la línea. ¿Quién nos llama? ¿De dónde nos llama, por favor? Sí, buenos días, doctor Alberto, para felicitarlo por el programa. Habla Rosa Marín del barrio Alameda, sí, doña Comuna Rosa. 9. Dígame. Gracias, sí, refiriéndonos pues a la cuestión de la discriminación, ¿se puede hablar así? Pues se nota, digamos, que el alcalde, el doctor Rodrigo Guerrero, él predica pero no practica. Por ejemplo, el día de la instalación de la cumbre de los afrodescendientes, él se ufanaba mucho y decía que él pues como que quería mucho a los negros y que él llevaba un negro por dentro, y qué vergüenza, porque el presidente Santos preguntó por María Isabel Urrutia, la primera medalla olímpica que hubo aquí, ¿cierto? Que es una negra, y por ningún lado estaba. Después por las otras, esta niña Jacqueline Rentería, por Yuri Alvear, ninguna. O sea, eso da pena ajena, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, también digo, en este momento, Petronio Álvarez, ese sitio no es el mejor, porque pues el doctor Jorge Iván lo llevó hasta el estadio, porque para unas cosas decían que no se podía, porque se dañaba la gramilla, pero cuando se trata de otras cosas de afuera, sí, entonces sí no se daña nada. Lo mismo que la Plaza de Toros, que la otra vez dijeron que no se podía hacer Petronio allí porque se caía la Plaza de Toros, porque eso tenía unos daños, no sé qué. Pero cuando se hacen eventos de Vicente Fernández, de todos estos cantantes, entonces ahí sí no se cae la Plaza de Toros. O sea, a mí me parece que en este momento, el año pasado, por ejemplo, en este momento siquiera estamos en verano,
pero es un polvero horrible y es un hacinamiento, no hay a dónde sentarse, o sea, a mí no me, y uno quiere ir con la familia y no puede, y lo de la comida también. El año pasado ellos perdieron, los que alquilaron esos sitios de las comidas, porque con eje barrialero y todo, y esa gente quedó endeudada con los bancos. Entonces era solamente pues para mirar que predicamos pero no practicamos, entonces era para eso y que ojalá pues Dios quiera que esto mejore, ¿no? Muchas doña gracias, Rosa, que tenga buen día y Dios los bendiga. muchas gracias, doña Rosa, y su comentario es absolutamente pertinente y usted está ratificando lo que estamos viendo aquí. ¿No será que todo este tema, esta exacerbación del tema negro es una moda que esconde unas inequidades, unas exclusiones, unas discriminaciones cifradas que los mandatarios de turno siguen manteniendo ahí en la oscuridad? Es claro para mí que sí hay un proceso de discriminación y por supuesto que depende directamente del color de piel, pero no solamente del color de piel, sino de quién eres, de dónde vienes, de quién sos, de quién es tu mamá, de quién es tu papá. Yo tengo para decir en relación a lo que decía David, y es que cuando se hace el análisis de la política pública, o de los estudios macroeconómicos que se hacen, que se considere el tema del color de piel un factor exógeno, no me parece prudente porque sí hay una relación directa y sí hay una determinación. Uno puede ver, es que solamente es ir a un banco aquí en Cali. Cali es la segunda ciudad con población afrodescendiente en Latinoamérica, después de Brasil. Y tú vas a un banco y si encuentras una cajera negra, es un milagro. No la hay. De pronto la señora del tinto y de pronto el vigilante, pero no hay población afrodescendiente. Y no, tal cual. Entonces, y no puedo creer yo que en esta ciudad no haya una sola persona negra capacitada para trabajar en un banco. Eso no tendría una justificación ni una explicación. En relación a lo que comentaba la señora Rosa, que es cierto, ¿por qué un espacio como el Petronio, que si bien es cierto que mucha de la población afrodescendiente, muchos negros nos quejamos de que el Petronio está siendo utilizado como un mero festival de baile, de borrachera, de recocha, y que no está siendo utilizado como lo que es, y es la exposición y el conocimiento de la cultura de la población afrodescendiente, que ha sido, como lo hablábamos ahora, un factor determinante para sobrellevar todas las luchas que ha vivido? Entonces, uno sí le cabe esa pregunta en la integralidad. A mí, por ejemplo, lo que me gusta y lo que resalto del Petronio es el conocimiento que está dando de la cultura afrodescendiente y la comprensión que da sobre lo que somos nosotros, que somos mucho más que esto. Nosotros tenemos muchísima historia, mucho para contar, mucho para ayudar, y hemos ayudado muchísimo en el aporte del desarrollo de este país, como lo hemos hecho todo, porque este país lo hemos construido entre todos. Entonces, sí es para analizar en ese sentido las políticas que está utilizando la administración actual. Con respecto a la invisibilización en la cumbre de algunas personas negras que debieron estar por el aporte que han hecho para el desarrollo de este país, sí es, digamos, una mía culpa que debe asumir la administración con respecto a eso, porque no puede ser que en un evento de esa talla no hayan unas figuras tan representativas. Ni siquiera la ministra de Cultura, que ahora es miembro de la Junta Directiva en Cali, la exministra, fue tenida en primera línea. Bueno, pues Ana Karina hace una observación y precisamente, digamos, respecto a lo que plantea de no incluir la variable, digamos, étnica dentro del estudio. Es un poco, tú comprenderás que uno a veces hace unos estudios y toma las variables que pueden moverse. Sí. Lo que quiero referirme al excluir la variable, digamos, racial, es porque, digamos, queremos hacer un estudio donde no vamos a justificar lo que decía José Alberto, el tema de la pobreza y el tema de la baja calidad de los servicios públicos y de la baja calidad de la política pública por el hecho de ser afros, sino por el hecho de las condiciones en que esa población ha estado. Ahora, el estudio se focaliza en la región Pacífico, que es una región donde, digamos, la mayoría de la población es afro y donde la mayoría de la población, y se enfoca en la población pobre, donde la población es afro, la mayor cantidad de población pobre.
Pero precisamente lo que decimos, si este estudio, que esperamos repetirlo en la costa atlántica, también da iguales resultados, podríamos pensar que las zonas del interior tienen mayor atención, digamos, de política pública y mejor calidad de política pública, y por eso tienen mayores posibilidades de superar la pobreza. Eso es evidente. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Digamos, es parte del ejercicio académico que yo he venido desarrollando como político, pero también como académico, es que en la calle, en la política, todo el mundo dice, no, es que eso, el Pacífico, eso es pura corrupción, eso ya se roban hasta un hueco. Los votos, no, eso salir, la gente no elige, la gente le compran el voto. Entonces eso es un cuento que nosotros estamos haciendo desde una línea de investigación que hemos venido trabajando desde hace mucho tiempo con Andrés Sendales y con Federico Vallejo. Digamos, estamos haciendo de que eso que se dice lo convirtamos, digamos, en verdaderas posibilidades de teoría económica y de posibilidad de contrastar por medio de estudios econométricos y digamos, estadísticos, y demostrar, digamos, que evidentemente eso está funcionando. Entonces, ahí, digamos, la observación que hacía Ana Karina no es que estemos, precisamente, digamos, la población de estudio es la afro, y estamos diciendo que no es por solo el tema racial, sino por, digamos, el abandono que ha tenido la población. Respecto al comentario que hacía, que además está bien informada, la señora Rosa. La señora Rosa está muy bien informada. ¿Sí? Sí. Está muy bien, no era tu mamá, ¿no? Está muy bien informada. Evidentemente hay que tener esa posibilidad de poder comprender y entender esa situación que se está presentando y convertirlo en una oportunidad. Evidentemente se puede terminar en el banalismo y utilizar, digamos, a la gente y que el petróleo se nos vuelva una vaina de beber y beber bebidas afrodisíacas y todo ese tipo de cosas, pero digamos está en la responsabilidad, digamos, de quien dirige o quienes les toca dirigir esto, de exaltar, digamos, los otros elementos importantes y darle un mayor valor a esos importantes. Yo lamento mucho que esas cosas estén ocurriendo y que vengan ocurriendo, y lamento más aún, o bueno, lamento no, celebro que, digamos, la gente lo está evidenciando, y eso hay que decirlo y hay que transmitirlo, y ojalá no se sientan acusados ni no se sientan atacados, sino que simplemente escuchen, busquen una mayor participación. Yo sí reclamo que, digamos, la gestión pública no se puede hacer solamente desde la tecnocracia y traer unos sabios y unos genios que lo saben y que no tienen comunicación y que no tienen transmisión con la gente. Eso hay que escucharlo. Se vienen quejando hace rato del lugar del petróleo, se vienen quejando hace rato de, digamos, de las condiciones. Es algo que es contundente, y qué extraño que cuando viene Vicente Fernández y vienen otro tipo de cantantes, sí, y artistas, para ellos sí puede estar el estadio y puede estar la Plaza de Toros. Pero con la Plaza de Toros hay un problema que es por el swing, ¿no? Digamos, el problema es que el movimiento de una a la otra afecta al swing. Hay una llamada telefónica. ¿Quién nos llama? ¿De dónde nos llama? Buenos días. Buenos días. Le habla Melquisedec Diego, aquí Sí, en el barrio de Las Ceibas. Díganos. Y al doctor Duvalier también buenos días, y a Ana María y a Ana Carolina Quijano. Buenos días, ¿cómo están? Pues yo escuchándolos aquí, muy importante, yo quiero hacerles un aporte muy cortico. Yo creo que la población afro, a partir de este momento, ¿no?, debemos reclamar unos espacios especiales, tanto en el sector público como privado, porque nosotros en todas las administraciones nacionales del gobierno debemos tener participación. Por ejemplo, tener ministros, que no lo tenemos. Debemos tener en los tres poderes también representación, y en el sector público, en el sector privado también tener representación, porque nosotros tenemos la capacidad, la inteligencia y el genoma humano es de todo ser humano, y tenemos la capacidad para ejercer en cualquier área, cualquier trabajo. Entonces yo no veo por qué se discrimina a la persona afro, porque tenemos los mismos sistemas de vida. Por lo general, entonces lo único que les digo a ustedes es que esos espacios públicos, nosotros los afro, ustedes nos ayuden a construirlos para que tengamos la participación en el proceso histórico de Colombia. Muchas gracias. Bueno, Melquisedec, muchas gracias. Y a propósito de lo que dice él, no tenemos ministros afros. Hay algunos columnistas que han escrito que Juan Manuel Santos en la inauguración de la cumbre
presentó a Gómez Méndez y a Amílcar Acosta como 2 cuotas afro Sí. en el gabinete, y mucha gente no los reconoce como cuota afro en el gabinete. Eso ya hablaremos, pero déjenme que hay una notica de la Secretaría de Cultura que da un saludo que queremos pasar. Formas de visibilizar a una persona, a un afro que se ha preparado, que se ha educado y que tiene algún nivel de liderazgo o es un líder, es dándole opciones y oportunidades laborales, dándole opciones de crédito en los bancos, dándole opciones que ojalá todas las empresas, su 50% de empleados y funcionarios sean afro, teniendo en cuenta que en Cali más del 30% de la población es afrodescendiente. De hecho, tenemos un Mandela que ha hecho muy buena tarea, tenemos un Raúl Cuero, científico de Buenaventura, que ha llevado sus investigaciones alrededor del mundo y le ha hecho un aporte muy importante a la humanidad. Es decir, los afros tenemos las opciones intelectuales de desempeñarnos en cualquier labor y eso está demostrado desde cualquier punto de vista. A propósito de lo que dice la Secretaria de Cultura de Raúl Cuero está ahora mismo comenzando o está trabajando en pleno proceso una investigación sobre el Alzheimer. Y este hombre, que ya tiene más de 20 patentes en el mundo y que ha trabajado temas de biogénesis molecular, que es algo así como el reemplazo de órganos por órganos artificiales, entre comillas, en una combinación de biología y química, pues está trabajando también el problema de las proteínas que afectan el cerebro humano a avanzada edad y que es lo que hace que se desconecten las neuronas y genere el Alzheimer. No vaya a ser que nuestro científico Raúl Cuero termine sacando la vacuna o el antídoto para el tratamiento para el Alzheimer. Yo creo que es muy probable porque es un hombre que tiene muchísima capacidad, tiene un conocimiento muy grande del funcionamiento del cuerpo humano, que eso es muy importante. Perdona, solo una cosita. Tú decías hace un rato, él dice en su biografía que él aprendió a conocer la naturaleza caminando con su abuela, descalzos en Buenaventura y recogiendo las plantas. Claro, es que el saber que tienen nuestros abuelos para enseñarnos es fundamental. Con respecto a lo que hablábamos ahorita precisamente del desarrollo económico, él es una muestra y un ejemplo vivo de eso. Yo creo que podríamos estar ante la presencia, no, estoy segura de que estamos ante la presencia de uno de los mayores científicos que ha tenido la humanidad y salió de este país y de uno de los rincones con mayor pobreza y mayor vulnerabilidad. Eso tiene que darnos un punto de referencia y un conocimiento. Es que hacia allá quiero, y menos mal Caro pues se dirigió hacia el punto que yo quiero tratar, es que el tema es el desarrollo económico, digamos, de esta población y en qué punto está, y relacionado a lo que decía el doctor José Alberto ahora, que antes de que entrara la llamada de la señora Rosa, es por qué en el Pacífico se instalan multinacionales y extraen los recursos y con toda esta riqueza no deja sino pobreza. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué Buenaventura tiene un desarrollo urbano tan deplorable, digamos, siendo el principal puerto de Colombia? ¿Por qué no hay aún una doble calzada Buenaventura desde hace 50 años que se está haciendo? Entonces uno empieza pues a indagar y a especular, además porque toca que David Andrade, que se hace la comprobación empírica desde la academia, pues trate de dar la respuesta. Para mí es una cuestión de élites dominantes en este país, básicamente, que les interesa que haya unos niveles de subdesarrollo donde ellos, que sí tienen información completa y simétrica, pues puedan explotar a una población que no la tiene. Una población donde hoy extraen, el desarrollo económico llega por la extracción de los recursos naturales, y aquí es donde yo voy, pero digo, el desarrollo económico es cualitativo, ¿y cuál va a ser la apuesta de ellos? Donde si van solo a explotar, eso es efímero y lo que va a dejar es explotación de la mano de obra, de la fuerza de trabajo afro, y eso genera unos ingresos que no son de calidad ni son a largo plazo. ¿Qué trae eso? Burdeles, licor, problemas de violencia impresionante como los vemos en Zaragoza, incluso si nos vamos a otros lados, Caucasia, en Antioquia,
son regiones donde eso es lo que ha dejado ese desarrollo o ese crecimiento económico por no ser planificado y por estar, digamos, dependiendo de los recursos naturales. Pero yo digo que tiene que ser muy importante la apuesta y eso tiene que ser el conocimiento. Miren, Raúl Cuero estudió biología. ¿Por qué estudió biología? Porque recorría con su abuela analfabeta y observaba todos esos procesos que se daban en Buenaventura. Para eso, digamos que se propone y trayéndolo a la realidad. Petronio Álvarez, por Dios. El Petronio Álvarez y estos tipos de eventos han aportado y han visibilizado los procesos culturales, pero no de desarrollo económico. Casi que además ha generado un estereotipo donde el afro es rumbero, es chévere, entonces el afro nos aporta la rumba. Y entonces los mestizos lo disfrutamos, pero no han traído, yo no creo que hoy, y habría que comprobarlo empíricamente, desarrollo económico real y a largo plazo que sea sustentable. Otra cosa sería que hiciéramos una patente del biche. Otra cosa sería que con tecnología, con conocimiento, pudiéramos mejorar el tumbacatre o el arrechón y lo exportáramos y que fuera hecho por empresas afro. Eso sería otra cosa. No que vengan, adquieran esa información, ese conocimiento y lo exploten multinacionales, que después vaya con otra patente. Eso es a lo que yo quería referirme. Bueno, amables televidentes, el tiempo se acabó. Este tipo de programas son abrebocas para dejarle a usted allí inoculada el bichito de que hay que seguir pensando de manera aguda en el fondo de los acontecimientos que vivimos a diario. El tema de la afrocolombianidad, el tema de las negras y de los negros en Colombia no es un tema meramente poblacional, no es un tema meramente de color de piel, es un tema que nos incluye a todos y nos compete a todos porque ya lo hemos visto aquí. No puede ser posible que la cuarta parte de la población colombiana, 11 millones de colombianos, extrañamente la pobreza se acune más en ellos que en el resto de población. ¿Por qué la extrema pobreza siempre está mayoritariamente acolchada en los negros? Esa pregunta no nos puede dejar tranquilos. Tenemos que preguntarnos. Y lo último que dice Duvalier, ¿y no será que también hay un propósito comunicacional que nos están mandando subliminalmente, según el cual el negro es sinónimo de folclor, rumba, deporte, parranda, chéveridad, pero el negro no es sinónimo de trabajo juicioso, de emprendimiento, de capacidad empresarial, de capacidad económica y de capacidad científica? Esas preguntas hay que hacerlas, porque cuando comencemos a hacernos las preguntas correctas, tenemos la mitad de las respuestas. Buenos días.